Este libro se desenvuelve sobre una interrogante, y es que ¿se va a la escuela para adquirir conocimientos o para desarrollar competencias? Pues casi todas las acciones humanas exigen conocimientos. Las escuelas se enfrentan a un dilema real. Para crear competencias necesitamos de tiempo, y sabemos que las escuelas muchas veces no cuentan con el tiempo requerido para entregar los conocimientos amplios. Entonces comenzaré por cuestionarme, ¿qué es una competencia? Es la capacidad de actuar de manera eficaz ante cualquier situación, es decir, ser capaz de enfrentar una situación de la mejor forma posible, utilizando conocimientos que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Como ya sabemos, una acción pone en movimiento ciertos conocimientos, a veces son elementales u otras veces más complejos. Las competencias, por lo tanto, son las que utilizas, integras y movilizan tus conocimientos. Recordemos lo que nos dice Pierre. Toda tentativa de fundar una práctica basándose en la obediencia a una regla explícitamente formulada enfrenta el problema de las reglas que definen la manera y el momento oportuno de aplicar las reglas, o como se dice, de poner en práctica un repertorio de técnicas. Muchas veces nos dejamos guiar por las reglas o las condiciones que ya están para realizar una acción. Y como ya sabemos, cada acción ocupa conocimientos, y lo que nos quiere decir aquí es que muchas veces no hay que dejarnos guiar por esos procedimientos o esas reglas para llegar a la resolución de dichos problemas, sino más bien hay que aplicar esos conocimientos de manera oportuna y en tiempo indicado para llegar a la solución de dichas problemáticas y obtener lo que queremos. Es así como las ciencias cognitivas han diferenciado progresivamente tres tipos de conocimiento. El primero es conocimiento declarativo, es el que nos describe la realidad en forma de hechos. El segundo es conocimiento por procedimientos, es el que nos describe el procedimiento para obtener un resultado. Y el tercero es conocimientos condicionales, este determina la validez de los conocimientos por procedimientos, los cuales deben ser juzgados y analizados al momento que se presenta una situación a resolver y movilizarlos de la manera más conveniente. Por lo tanto, para construir una competencia es indispensable saber adaptar dichos conocimientos a una acción eficaz que se irá desarrollando por medio de la práctica. Entonces, ¿es tarea del colegio desarrollar las competencias o simplemente limitarse a transmitir saberes? En respuesta a la primera interrogante, es recorrer el campo de conocimientos más amplio posible sin preocuparse de su movilización, es decir, que se trata solamente de transmitir a los alumnos conocimientos sin importarnos si en verdad los van a saber utilizar. Y respondiendo a la segunda interrogante, es la cantidad de conocimientos para ejercer una manera intensa en el marco escolar su movilización en una situación compleja, es decir, no nos centraríamos tanto en transmitir muchos conocimientos a los alumnos, sino más bien esos conocimientos los supieran utilizar en un tiempo adecuado y saber cuándo los tienen que utilizar. Entonces podemos ver que el concepto de competencias no es algo nuevo, sin embargo ha alcanzado otros niveles y se ha podido ubicar en contextos educativos y sociales. Pero ¿por qué se ve a los jóvenes sin ganas de estudiar? Considero que es porque aún no se ha complementado esa tarea tan importante que es darle sentido a lo que se les enseña. No se les muestra a los estudiantes para qué les servirá lo que ven en la escuela en un problema cotidiano. Y es ahí cuando el desarrollo de competencias pretende ser una vía para regresarles el interés a las personas por estudiar y a la escuela la importancia que merece, no solo para obtener una buena calificación, sino para poder solucionar situaciones por medio de conocimientos aprendidos dentro de un salón de clases. ¿Y ustedes cómo consideran que es mejor aprender? ¿Por lo que nos enseñan los libros o saberlo explicar en nuestra vida cotidiana? Nos menciona que una competencia no es solo adaptar conductas. Perrenau lo define como la capacidad de actuar eficazmente en una situación. Nos menciona que no se puede evaluar, pues son invisibles y nunca se terminan. Primero descartaremos tres definiciones de competencias que comúnmente creemos que son verdad. La primera, se cree que hablar de competencias es expresar los objetivos de enseñanza. Quiere decir que para desarrollar una competencia se debe hablar sobre conductas o prácticas observables.
La segunda es que la noción de competencia se opone a la de desempeño. Esto es incorrecto, ya que el desempeño va encaminado al desarrollo de competencias, haciendo que éstas sean más estables. Tercera, la concepción trata la competencia como facultad genérica, algo que todo ser humano ya trae incorporado, facultades como improvisar y adecuarse. Como nos dice Chomsky, la capacidad de improvisar e inventar continuamente algo. Y aunque tiene un poco de razón, la competencia es algo que se va construyendo poco a poco. No es algo que se reproduzca espontáneamente. Esto nos lleva a que una competencia se crea según la práctica, interactuando situaciones que nos permitan utilizarla. Se dice que crear una competencia es aprender a usar los conocimientos adecuados ante situaciones. Las competencias se conforman de esquemas los cuales son definidos como costumbres. Estos esquemas deben de ser flexibles, no es algo que se sigue como tal, pues solo podemos considerar una acción como competencia si la movilización de conocimientos invitan a la reflexión y ponen en acción los esquemas creados. Se dice que un experto es competente porque domina de forma rápida y segura las situaciones, ya que posee una gran cantidad de esquemas complejos que pueden poner en acción sin pensarlo 2 veces, pero también porque es capaz de reflexionar y diferenciar entre esos esquemas, uno que le ayude a enfrentarse ante una situación nueva, pues este trabajo de reflexión es la base de competencias. Competencias, destrezas y recursos. Toda destreza es una competencia, pero una competencia puede ser más compleja, abierta y flexible que una destreza y más unida a conocimientos teóricos. Una destreza puede funcionar como un recurso movilizable a través de una o más competencias de nivel más elevado. En una competencia se presume la existencia de recursos movilizables, pero no se confunde con ellos, puesto que al contrario, ésta se añade a ellos, encargándose de su asociación para lograr una acción eficaz en una situación compleja. Puedo concluir diciendo que todas las personas poseemos competencias totalmente diferentes, así que ahora es nuestro trabajo de analizar nuestra vida. ¿Somos competentes o nos dejamos llevar por los hábitos? Toda competencia se encuentra unida a una práctica social. Sin embargo, estas no siempre se remiten a prácticas profesionales, ya que estas representan el final de un proceso de profesionalización gradual de una práctica social. En la formación profesional, se requiere preparación para un trabajo, por lo que es necesario poner al principiante frente a situaciones que puedan ser dominadas empleando competencias. El establecimiento de una formación profesional consiste en identificar las situaciones adecuadas considerando aquellas que no demandan un tratamiento de rutina, así como las situaciones excepcionales que requieren la totalidad de la experiencia. Para la elaboración de programas escolares dirigidos al desarrollo de competencias, es necesario buscar situaciones problemáticas a partir de diversas prácticas sociales con el fin de extraer las llamadas competencias transversales, donde se encontrarán características generales de la acción humana. Un referencial de competencias transversales es estándar e invita a seguir las familias de situaciones creadas por los autores del referencial y por lo tanto a su visión del mundo. Lo anterior es adecuado para el mundo laboral, ya que hay una referencia común a una cultura profesional que propone una tipología de situaciones de trabajo. Si las competencias se forman a través de las prácticas, debe ser en situaciones concretas, con contenidos, contextos y desafíos identificados. Si el programa no propone ningún contexto, la responsabilidad y por lo tanto el poder y el riesgo recae en los profesores, dándoles autonomía en la elección de contenidos. Las competencias movilizan conocimientos de los cuales una gran parte seguirán siendo disciplinarios, donde cada disciplina se encargará de un nivel o de un componente de la realidad. Si las competencias se encuentran articuladas en saberes disciplinarios, es porque las disciplinas organizan el mundo del trabajo y de la investigación. Sin embargo, en el ámbito profesional, también se utilizan muchos otros conocimientos, además de aquellos propios de las respectivas disciplinas. Existen ocasiones en las que el dominio de las situaciones extrae sus recursos esencialmente de una sola disciplina, donde se movilizan conocimientos diferentes, aunque todos requieren de ciertos saberes generales comunes.
También existen situaciones en las que el dominio de esta extrae los recursos de varias disciplinas identificables. Las situaciones de la vida cotidiana mezclan a menudo bases escolares técnicas y conocimientos disciplinarios, además de otros elementos que denotan conocimientos comunes, saberes profesionales o saberes basados en la experiencia. Una base de competencias es un documento que enumera de manera organizada las competencias a las que se debe dirigir la formación. Para la escuela obligatoria, tiende a garantizar a cada uno un capital mínimo, sin el cual la inserción social sería problemática. Una base de competencias no dice lo que se necesita enseñar, sino lo que los alumnos deben dominar. La introducción de bases de competencias se justifica a través de la preocupación de homogeneizar los niveles de exigencia y marcan el camino que debe conducir a la igualdad de resultados de la acción educativa y de las exigencias a las que se orientan. Dicho documento distingue las competencias transversales y las competencias disciplinarias. Las competencias transversales están ligadas a las competencias disciplinarias, puesto que ellas se encuentran en la intersección de diferentes disciplinas. Estas no solo constituyen los pasos fundamentales del pensamiento transferibles de una materia a otra, sino que también engloban las interacciones sociales, cognitivas, afectivas, culturales y psicomotrices entre el aprendiz y la realidad que lo rodea. El documento distingue entre competencias globales y competencias específicas. Las competencias globales, también llamadas de integración, agrupan y organizan un conjunto de saberes en sus dimensiones transversales y disciplinares, mientras que las competencias específicas desarrollan situaciones de aprendizaje para alcanzar un dominio mayor de las competencias de integración. El generar competencias desde la escuela conlleva a que los profesores se vean sometidos a una nueva dinámica educativa totalmente diferente a la cual están acostumbrados. Su relación con el saber se reconstituye, de manera en que ahora es un personaje igual de activo que sus propios alumnos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones que tiene que tener en cuenta el docente para poder generar en sus alumnos competencias para su desarrollo? Bueno, está claro que el docente debe de posicionarse en el sentido de que desde ese momento será más importante el hacer aprender que el enseñar de la mejor manera. Con esto en mente, podemos nombrar algunas implicaciones directas al trabajo del profesor. Un simple erudito, incapaz de movilizar sus conocimientos de manera apropiada será, frente a una situación compleja que exige una acción rápida, casi tan inútil como un ignorante. El saber acumulativo y meramente lógico académico que se imparte en las escuelas no encuentra un movimiento desde donde desenvolverse, y esto es un gran causante de problemas en el mundo real, puesto que los alumnos, futuros profesionistas, no saben trabajar bajo estrés y muchas veces no saben tomar decisiones rápidas sin antes haber recordado los conocimientos específicos o revisado apartados de textos o inclusive tareas antiguas de su periodo escolar. Lamentablemente, los docentes son un espejismo de este fenómeno. Pensemos en las planeaciones y las preparaciones previas que tienen los docentes cada vez al impartir sus clases. No se trata de no prepararse, de saber qué es lo que se va a tratar y cómo se va a manejar, sino que se trata de esta capacidad de acción y resolución de situaciones diversas que pueden ocurrir y que no se encuentran en una planeación. Se trata de aceptar que la educación es un camino áspero y no liso como muchas veces se cree que es. Apuntar al desarrollo de competencias es quebrarse la cabeza para crear situaciones problema movilizadoras y orientadas a la vez hacia aprendizajes específicos. Aunque el aprendizaje basado en problemas muchas veces se ha utilizado en las escuelas, está incompleto y sesgado. Además de esto, muchos profesores tienen en la mente que hay una gran diversidad de conocimientos que no se pueden traducir a una serie de problemas a resolver. En primera instancia, el sesgo que provoca la enseñanza basada en problemas, tal como se enseña en la escuela, responde a la creación de problemas artificiales utópicos, que no responden ni se asimilan con los problemas que ocurren ciertamente en la vida real. Muchos de estos problemas, que muchas veces no son ni siquiera creados por los profesores, están hechos específicamente para un conocimiento específico.
El margen de respuesta se reduce a un conocimiento, suma, resta, multiplicación o división, y muy pocos se aventuran a generar problemas que evoquen la capacidad de utilización de conocimientos nuevos y también anteriores, además de la creación de propias formas y estrategias de solución que fomenten la creatividad y la solidificación de las competencias en el alumno. Se tiene que crear entonces problemas que realmente pongan a prueba la capacidad de los alumnos de movilizar su conocimiento y generar estrategias de resolución correctas, creativas y concretas. En muchas ocasiones, la creación de problemáticas que tengan como base modelos de la realidad choca con los distintos factores que tiene la organización escolar y las dinámicas didácticas preestablecidas. Sería imposible pedir a los docentes que de un día para otro creen problemáticas creativas y situaciones complejas en relación a un conocimiento o para el desarrollo de una competencia. Sin embargo, ellos también tienen la capacidad de crear y sugerir nuevas formas didácticas para poder generar un enfoque de competencias concreto y basado en la realidad. Se pueden utilizar distintos problemas ya pactados en los textos didácticos a la mano y convertirlos en verdaderos desafíos para los alumnos. El profesor no debe tomar decisiones unilaterales en torno al planteamiento de las situaciones problema, ya que su tarea consiste en proponerlas y negociarlas para que sean lo suficientemente significativas para la mayoría de los alumnos. El profesor no debe ceder a las exigencias de los estudiantes, sino que la negociación debe ser una forma de respetar a los alumnos e involucrarlos en el proyecto y la solución de problemas. El enfoque por competencias reúne las pedagogías del proyecto y las pedagogías cooperativas, donde el objetivo es enfrentar a los alumnos a obstáculos que permitan nuevos aprendizajes. Por esto, es necesario que los profesores desarrollen la capacidad y la voluntad de negociar, buen conocimiento de gestión de proyectos y de las dinámicas de grupos limitados, capacidad de mediación entre los alumnos propiciando la negociación de proyectos, capacidad de metacomunicación y análisis del funcionamiento de grupo para formular y pensar proyectos. No se puede enseñar mediante competencias cuando ya están establecidos desde el inicio los contenidos del ciclo escolar, ya que en este enfoque todo dependerá del interés de los alumnos, de la forma que tomarán los proyectos a lo largo de su desarrollo, de las dinámicas que adopte el grupo, entre otros factores. Además, cuando se trabaja mediante proyectos y planteamientos de problema, se sabe cuándo comenzará, pero no cuándo terminará, dada la naturaleza impredecible de estas dinámicas. El enfoque por competencias lleva a la creación de situaciones que producen aprendizajes en torno a saberes importantes, por lo que se deben dejar de lado algunos contenidos que a día de hoy se consideran indispensables, ya que el ideal es dedicar el tiempo a un pequeño número de situaciones complejas más que a tratar una gran cantidad de temas. Esta situación le exige al profesor tranquilidad y dominio de los asuntos personales, la capacidad de instaurar varios regímenes del saber, hacer coexistir zonas dedicadas a las situaciones problema con otras más propicias para el progreso, capacidad de análisis que permita regular la elección de situaciones problema y la conducta de los proyectos derivados considerando las adquisiciones y carencias observadas. Libertad con respecto a los contenidos para leerlos de manera crítica y lograr extraer lo esencial. Esta competencia refiere a un trabajo individual basado en la relación personal con el saber y su comprensión de la realidad. En una pedagogía centrada en los saberes, el contrato del alumno es escuchar, tratar de comprender, realizar sus trabajos y reafirmar sus adquisiciones mediante pruebas de conocimiento. Sin embargo, en la pedagogía de situaciones problema, el alumno debe involucrarse y participar de manera colectiva para la realización de un proyecto y de esta manera crear nuevas competencias. Además, el alumno debe externar sus dudas, explicar sus razonamientos y hacer conscientes sus propias formas de comprender, memorizar y comunicar, y de esta manera transformarse en participantes reflexivos. Para este enfoque, también es necesario romper con la rivalidad y el individualismo. Por esto, en cuanto a la identidad y competencias del profesor, se encuentran la capacidad de guiar y estimular a los alumnos, la aceptación de errores analizándolos y comprendiéndolos como un punto esencial del progreso, la valorización de la cooperación entre alumnos en tareas complejas, la capacidad de adaptar el contrato didáctico considerando la resistencia por parte de los alumnos,
la capacidad de involucrarse en el trabajo sin adoptar la postura de evaluador, pero a la vez sin transformarse en un igual. La transformación del contrato didáctico implica que la evaluación formativa esté integrada en la administración de situaciones problema, donde la retroalimentación se puede dar por parte del profesor o en ocasiones por otro alumno. El compromiso con el proyecto implica trabajar con objetivos y obstáculos, donde los alumnos no se enfrentarán a las mismas tareas y por lo tanto no se encontrarán con los mismos obstáculos. En lo referente a la evaluación certificativa, también debe ejercerse considerando lo anterior planteado, por lo que se debe dejar de lado la concepción de evaluación centrada en conocimientos descontextualizados. De esta forma, las consecuencias sobre la identidad y la formación de los profesores son: interés por renunciar a servirse de la evaluación como medio de presión, dominar la observación formativa en situación y unirlas a formas de retroalimentación, aceptar los desempeños y competencias colectivas, dejar de querer medir la contribución individual y solo hacerlo para identificar dificultades específicas, renunciar a estandarizar la evaluación, saber crear situaciones de evaluación certificativa, saber involucrar a los alumnos en la evaluación de sus competencias, explicando y debatiendo los objetivos y criterios, favoreciendo la evaluación mutua y el balance de saberes. Para construir proyectos de acción sin alejarse del proyecto de formación, es necesaria la unión entre diversas disciplinas y la reflexión sobre las mismas. Por esto, el enfoque por competencias exigirá que los profesores se sientan responsables de la formación de cada alumno, más que exclusivamente responsables por el dominio de los conocimientos sobre su disciplina. Que salga de su campo de especialización y se discuta con colegas sobre problemas del método, epistemología y la investigación, permitiendo que sus propios colegas también lo instruyan. Que perciban y valoricen las transversalidades potenciales en los programas y en las actividades didácticas. Que no retrocedan ante proyectos que impliquen más de una disciplina. Que trabajen en balances de conocimientos y de competencias a escala de numerosas disciplinas. Los profesores que adoptan el enfoque por competencias se enfrentan al desafío de convencer a sus alumnos de trabajar y aprender. Por esto, el enfoque por competencias les demanda a los alumnos implicación. Solo se crean competencias afrontando obstáculos verdaderos en el desarrollo de un proyecto o en una solución de problemas. Transparencia. El trabajo escolar tradicional solo fomenta la presentación de resultados, mientras que el enfoque por competencias hace que los procesos, ritmos, formas de pensar y actuar sean visibles. Cooperación. El enfoque por competencias no permite que el alumno se aísle, ya que el proyecto implica la movilización de todo el grupo. Tenacidad. Los ejercicios escolares tradicionales se realizan de manera veloz para pasar a otro, mientras que los proyectos del enfoque por competencias se realizan con mucho tiempo sin que el alumno pierda de vista el objetivo. Responsabilidad. En los ejercicios escolares tradicionales no se tiene consecuencias para los demás. En el enfoque por competencias, el alumno toma responsabilidad con respecto a terceros. En este momento habría que hacernos una pregunta. ¿Las competencias son una solución al fracaso escolar o solamente se trata de una respuesta al cambio educacional? Para responder esto, es necesario entender que la implementación de competencias será a través de reformas educativas aplicadas a los programas escolares. Actualmente, los programas escolares abogan por la democratización de la educación, puesto que, antes de los 60, no había preocupación alguna por la decisión escolar que existía en relación al origen de los estudiantes. Aquellos que no podían solventar el precio de estudiar y por lo general pertenecían a estratos bajos de la sociedad, fracasaban escolarmente y se integraban a la actividad económica de la sociedad, mientras que aquellos donde la situación económica no era un problema, se preparaban directamente para el ingreso a la educación superior. Con esto en mente, se ha generado un esfuerzo por generar reformas que permitan la equidad en la educación, pero también ha surgido un debate. ¿El fracaso escolar depende del alumno o es una cuestión de la escuela? Hay varios errores que muchas reformas educativas cometen, y esto a su vez desencadena un linchamiento colectivo contra las competencias, en los casos donde éstas son un punto fundamental de las reformas a los planes de estudio. Veamos cada error a detalle. En términos sencillos,
podemos definir a la transposición didáctica como la escalera ideal de toda idea de educación. Se trata ni más ni menos que el paso de los elementos de la cultura y el conocimiento humano hacia, primero, los objetivos y metas de los planes de estudio, después, los contenidos efectivos que se otorgarán en las aulas y, deseablemente, lo que se construirá en la cabeza del alumno. Un enfoque por competencias, que realmente aporte de manera objetiva y concreta a la formación, tiene que estar basada en las verdaderas cosas a las que los alumnos se enfrentarán una vez termine su paso por la institución escolar. El problema es que estos elementos base que conforman el currículo y por ende la esencia de la formación de los individuos en las escuelas están pensados por personas que, muchas veces, son ajenas a la vida diaria para la mayoría de los alumnos que son parte de estratos no tan altos de la sociedad. Estos elementos son vistos desde su experiencia en la escuela, de los saberes, del trabajo, pero no en una observación metódica de la vida de las personas en su diversidad. Por lo tanto, se tiene que preparar a los alumnos para los retos de la realidad. El futuro es contingente, pero siempre lo va a ser. Y así, evocar competencias transversales que puedan albergar las prácticas en relación a los elementos de la vida diaria. Las competencias, al ser detonadoras de procesos creativos y estratégicos que involucran distintos conocimientos, se nutren por lo tanto de diversas disciplinas. Las competencias no son una suerte de conocimiento específico de tal o cual materia, sino que son ejes transversales que se aplican a la formación del individuo. En este sentido, las reformas educativas se han esmerado muy poco en reducir el distanciamiento de las disciplinas y hacer valer la importancia de todas y cada una de ellas en la formación de los alumnos. Para generar un buen enfoque por competencias, se tiene que pensar que éstas se nutren de todas las disciplinas y que en muchos de los casos, estas competencias pueden ayudar a revitalizar el conocimiento y aprendizaje en distintas disciplinas de manera simultánea. El famoso "eso lo verán en segundo". Los sistemas escolares se han adentrado en un ciclo que no prepara a los alumnos para la vida, sino que los prepara para la etapa de escolarización que sigue. Esta es una lógica que responde a la creación de una élite, de una idea utópica de que todos aquellos que se adentran desde el preescolar al sistema educativo estarán en posibilidades de terminar su educación superior y convertirse en grandes profesionistas. Si bien esta es una meta sumamente ideal y que se tiene que lograr definitivamente, siempre habrá aquellos que tal vez, no por circunstancias que se relacionen a la educación propiamente, abandonen su escolaridad. En la actualidad, aunque no se abandona la escuela, se tiene que pensar en el ¿qué harás cuando salgas a la calle? La cuestión de la evaluación es otro problema al generar reformas que posibiliten un enfoque correcto de las competencias. Se vuelve más determinante que los propios programas a seguir. Los profesores, en base a sus experiencias y dinámicas pedagógicas, analizan y se enfrascan en generar contenidos que les puedan servir a sus alumnos para tomar clases con ellos, como un prerequisito para empezar a aprender. Cada docente maneja un programa escolar ideal en su mente. Si en las reformas educativas solo se cambian los planes que vienen explícitos en el papel, pero no los que están en las mentes de los docentes, el enfoque por competencias es francamente inservible. Aunque sorprendente, hoy podemos encontrar a universitarios que no tienen la capacidad de mantener una lectura fluida o inclusive no tener una comprensión lectora que, para el nivel en el que se encuentran, debiese ser una habilidad más que básica. El fracaso de la institución escolar se basa en pensar que el haber superado una serie de conocimientos y niveles en la escalera de lo escolarizado es sinónimo de habilidades, conocimientos, aprendizajes y, claro está, competencias. El primer grado del problema se encuentra en esto, pero el segundo se encuentra en que, una vez detectada la laguna de conocimientos que algunos alumnos poseen, el colegio o la escuela no pone esfuerzos ni estrategias para poder generar una recuperación puntual de estos. Lo que se tiene que generar es un ciclo de aprendizaje que tenga como eje la transversalidad y la continuidad a largo plazo de las competencias, conocimientos y habilidades. Entender que estos elementos no se generan al término de un ciclo escolar, sino que se construyen
y su pauta final, si es que la tienen, es cuando su formación académica se ha visto completada. La revolución de las competencias solo se producirá si los futuros docentes tienen la experiencia personal durante su formación profesional. La formación de los docentes sigue siendo un problema para enfocar y construir competencias desde la escuela, pues estos mismos se han centrado en su modelo basado en la acumulación y evaluación de saberes. Su compromiso pedagógico se ha reducido a técnicas didácticas que permitan que todo en el aula se mantenga bajo control y que la rectitud y el orden sea el eje principal, en vez de la experimentación y la práctica, que proporcionaría conocimientos sólidos a los alumnos. Los docentes se sienten cómodos en su lugar de letrados, pero no se dan cuenta que en la vida real, sus alumnos padecerán aquello que para ellos se trataba solo de un discurso comercial y capitalista, como muchas veces se plantea las competencias.